El 14 de marzo de 2001, el cuerpo de la estudiante Yulia Shulenina, de 19 años, fue encontrado en el dormitorio del Colegio Mayor Slavianov. El examen forense mostró que la joven fue estrangulada y violada. La compañera de cuarto de Yulia vio que el día anterior había traído a un chico de visita. Los investigadores hicieron un boceto y encontraron en la habitación la huella de la palma de la mano de un hombre desconocido, pero la investigación fue suspendida porque no se pudo identificar al sospechoso. Al año siguiente, el 5 de agosto de 2002, se encontró el cadáver de una mujer entre los arbustos de un terraplén en la localidad de Perm. La fallecida resultó ser Tatiana Mekonoshina, residente de Perm, de 36 años. La mujer, al igual que Yulia Shulenina, fue violada y estrangulada. Los investigadores abrieron una causa penal, pero la suspendieron por falta de pruebas. En el otoño del mismo año, el 22 de noviembre de 2002, Tatiana Nikitenko, de 39 años, fue descubierta violada y estrangulada detrás del edificio de la ópera de Perm. Los investigadores encontraron un condón cerca del cuerpo y le tomaron huellas dactilares, pero nuevamente no pudieron identificar al sospechoso, por lo que el caso fue suspendido. Unos meses más tarde, otra joven fue atacada en Perm. Los materiales del caso penal contienen su testimonio, puesto que logró escapar. La chica está viva, pero tiene una enfermedad de transmisión sexual que contrajo a través de la violación que sufrió a manos del delincuente. Por razones éticas y de privacidad, no se ha dado a conocer su nombre real, por lo que la llamaremos en este vídeo Anastasia. Anastasia narró a los investigadores que, en la noche del 3 de mayo de 2003, se dirigió hasta la parada de trolebús Avtovoxal. Quería volver a casa y luego encontrarse con una amiga en el Centro Cultural Telta para bailar. En la parada de autobús, un extraño se le acercó. Anastasia recordaba bien que el chico era muy alto, 1,90 aproximadamente, y parecía tener unos 25 años. Me dijo que había regresado del ejército y se hacía llamar Dima, declaró Anastasia. Cuando se enteró de que iba a Telta, dijo que le gustaría tener una novia allí. Anastasia detuvo un taxi para irse a casa, pero Dima se lo impidió con la excusa de invitarla a ir a tomar algo juntos. La joven aceptó a regañadientes y se fueron a un bar en donde Dima comenzó a manosearla y hacerla sentir incómoda, lo que provocó que Anastasia quisiera irse inmediatamente a su casa. Dima dijo que la acompañaría hasta la parada de taxis. Cuando salieron del bar, no dejaba de mirar a su alrededor y trató de convencer a Anastasia para irse a otro lugar. Mientras le hablaba, comenzó a besarla y metió la mano debajo de su falda. Ante la negativa de la chica, Dima la agarró del cuello y le dijo que no se resistiera, y que si no lo hacía tal vez tendría suerte. Después de eso, el hombre se la llevó por la fuerza hasta la parte trasera de un polideportivo muy próximo a un río. Allí, el atacante violó a la joven de forma pervertida, incluso con objetos extraños. Luego, la obligó a bajar por el hueco de una alcantarilla, donde continuó la violencia. Anastasia obedeció cada palabra del violador porque temía por su vida. «Si quieres te cuento algo. No eres mi primera», le dijo el torturador en algún momento. La muchacha recordó que, cuando sonó el teléfono en su bolso, el atacante dijo que la mataría. «Si respondes te enterraré viva aquí mismo». Él le dijo que se quedara callada y no estropeara su diversión. «Por detrás me agarró otra vez el cuello. Comencé a ahogarme y escuché el crujir de dientes», narra Anastasia en su testimonio. «Quería romperme el cuello. Puso su mano en mi boca. Le mordí el dedo con fuerza. Él gritó, lo empujé y grité «¡Ayuda!». Luego agarré la cara de Dima con las manos. Vi que vaciló, entonces me apresuré a correr cuesta arriba para huir. Mientras pedía auxilio lo escuchaba por detrás gritándome «¡Vuelve! ¡No te mataré!». Cuando Anastasia pudo llegar a la altura del Centro Cultural Telta, vio a los vigilantes de seguridad y pidió ayuda. Ellos llamaron a la policía y el atacante sería detenido esa misma noche. En el momento de su arresto, Dmitry Tambasov tenía solo 21 años. Durante el interrogatorio negó su culpabilidad. «De común acuerdo bajamos a los arbustos cerca del Centro Cultural Delta. No la estrangulé. Tal vez durante el orgasmo la estrangulé un poco», dijo Tambasov. «De repente me arañó, se levantó de un salto y echó a correr. No la arrastré al barranco, simplemente la ayudé a bajar. Y luego gritó «¿A dónde vas? Espera, se me olvidó el bolso». Decidí devolverle su bolso, pero vino la policía y me detuvo. Anastasia me está calumniando, está fantaseando». En el juicio, Tambasov pidió ser absuelto. Mientras la investigación estaba en marcha, según Anastasia, los padres de Dmitry vigilaban su casa y con amenazas le exigieron en varias ocasiones que cambiara su testimonio. «Incluso fui a un psiquiatra y estuve en el hospital», dijo la víctima en su declaración. «No me he acercado a ningún hombre desde hace más de un año, y la madre de Tambasov me pidió que me casara con su hijo».
Como resultado, el tribunal falló en contra de Tambasov en virtud de los artículos violación con resultado de infección de la víctima con una enfermedad venérea y actos violentos de naturaleza sexual, por lo que sería condenado a 7 años y medio en una colonia de régimen general. Unos 6 años después, en 2009, Tambasov, que por entonces se encontraba en la colonia número 22 de la aldea de Kuzmangort, cerca de Cherdyn, solicitó la libertad condicional. Pero un día fueron a visitarlo a prisión unos investigadores. Al final, resultó que la huella del condón encontrado junto a Tatiana Nikitenko, asesinada cerca del edificio de la ópera, pertenecía a Tambasov. No hay respuesta a por qué esto se descubrió 6 años después en los materiales del caso penal. Se sabe que al momento de su detención por el caso de violación en el Centro Cultural Telta, Dimitri tenía condena por robo, por lo que le tomaron las huellas dactilares y pudieron compararlas con las del criminal. Tambasov fue trasladado de la colonia a Perm, y allí se declaró culpable de 4 asesinatos así como violaciones en serie y escribió una confesión. En una de las comparecencias, el delincuente admite que en 2002 o 2003, en el documento el condenado hace referencia a mala memoria, violó a una prostituta. Según Tambasov, alrededor de medianoche paseaba por la calle Lenin, vio a una chica al borde del camino y le pidió que se fuera con él. Ella respondió que estaba vendiendo su cuerpo por dinero y Dimitri le dijo que el dinero lo tenía en su casa. Caminamos perpendicularmente a la calle Lenin hacia los patios. Quería tener sexo y luego escaparme sin pagar. Al entrar por la puerta de una de las casas me di cuenta de que era un vertedero de basura. Esta chica también entendió esto y dijo que no pasaría nada. Luego la agarré por el cuello y le dije que la estrangularía, por lo que ella dejó de resistirse. No recuerdo cuándo la estrangulé, pero se cayó. Algunas latas hicieron ruido y me fui. No existen documentos sobre este episodio en el caso. Probablemente no fue investigado y se desconoce si la chica sobrevivió. Tambasov recuerda además un ataque en el verano de 2002 contra otra joven en los terrenos de una guardería en el distrito Leninsky de Perm. La muchacha estaba sola y bebía. Tambasov aprovechó la situación para abalanzarse sobre ella y violarla. Después la estranguló, según él, para que se desmayara. En el mismo día, Dimitri habla de la violación de otra mujer pérmica en el terraplén de Kama. Conocí a una chica solitaria en una cafetería. Estaba triste, decía que había perdido a alguien y no podía encontrarlo. Le ofrecí mi ayuda. Sugerí ir por las tiendas para buscarlo. Cuando se acabaron las tiendas, sugerí a la joven que tomara un camino corto, es decir, por una pendiente para llegar a casa. Ella no quería, pero la convencí de que sería más rápido. Cuando estábamos subiendo, en algún lugar en medio de la pendiente, la agarré por el cuello y la intimidé para que se callara. Dimitri la violó y luego le dijo que se quedara quieta y contara hasta 100. En ese momento, la muchacha rápidamente se escapó en dirección al terraplén. En su confesión durante el interrogatorio del 2 de septiembre de 2008, Tambasov describió en detalle el asesinato de Tatiana Mekonoshina, residente de Perm. Según Dimitri, en el verano de 2002, alrededor de la medianoche, se encontraba en una discoteca próxima a un camping. En la pista de baile conoció a Tatiana Mekonoshina. Después de bailar fuimos a dar un paseo en dirección al puente. Bajamos a la orilla del río y decidimos nadar, aunque el agua estaba muy fría. Según el criminal, tuvieron relaciones sexuales de mutuo acuerdo, pero la mujer estaba en contra del sexo anal, por lo que la agarró por el cuello para que perdiera el conocimiento por falta de oxígeno. Ella dejó de resistirse. Me levanté, me vestí y le tiré la chaqueta. Tomé su bolso, vacié el contenido y me fui. No puedo explicar si aún estaba viva, pero creo que estaba respirando. No tenía intención de matarla. Quería que ella no me identificara y tener tiempo suficiente para huir de la escena del crimen. Cuando se encontró el cuerpo de Tatiana Mekonoshina, el Departamento de Investigación Criminal del Departamento de Asuntos Internos del distrito de Leninsky de Perm se negó a iniciar un caso penal debido a la ausencia de un delito. Tal redacción podría significar, por ejemplo, que la muerte de una persona no necesariamente ocurre como resultado de un delito. Posteriormente se abrió una causa porque un examen forense demostró que la mujer murió por asfixia mecánica y la negativa a iniciar un caso penal fue declarada ilegal. Tatiana trabajaba como vendedora en un puesto de ropa en el mercado central de Perm. Vivía con su madre Natalia en Oberjati e iba a trabajar todos los días. Antes de eso, estuvo empleada durante 10 años como operadora de ferrocarril. El 4 de agosto de 2002 le dijo a su madre que iría con las chicas del mercado a Perm 1 para celebrar el Día del Trabajador Ferroviario, pero sus compañeras dijeron que fue solo a la discoteca. Tatiana no tenía hijos y hacía relativamente poco tiempo que se había divorciado de su marido.
Durante el interrogatorio policial, una de las amigas de Tatiana dijo: «Tania era muy sociable, le encantaba el karaoke. Además quería formar una familia, quería tener hijos. Tal vez por eso iba a bares y cafeterías. Le gustaba relacionarse con hombres, pero la mayoría ya estaban casados. Y para ella, al no estar casada, era difícil encontrar amigos con los que poder relacionarse en los bares». Durante el interrogatorio, Tambasov también habló sobre el asesinato de Tatiana Nikitenko, de 39 años, que llevó a cabo en el otoño de 2002. «Cometí la violación y asesinato de una mujer cerca del Teatro de la Ópera y Ballet. Alrededor de medianoche volví a casa desde el centro de la ciudad por la calle Lenin y vi a una mujer solitaria cerca del monumento a Lenin. Tenía unos 30 años. Decidí acercarme a ella con el propósito de tener relaciones sexuales, pero no se lo conté. Comenzamos a hablar y nos sentamos en un banco. Miré a mi alrededor y vi que no había nadie cerca. La agarré por el cuello con una llave de estrangulamiento. La amenacé con estrangularla si gritaba y la llevé a la fuerza a un remolque que tenía situado detrás del teatro. La violé y quise tener sexo anal, pero ella comenzó a luchar. Entonces la tomé por el cuello para hacerla dormir. Al rato me di cuenta de que la había estrangulado. Tomé su bolso y lo arrojé fuera del remolque. Al día siguiente vi a esta mujer en las noticias. Yo no quería matarla, solo quería ponerla a dormir un rato para que no pudiera identificarme y así tuviera tiempo suficiente para huir. La madre de la joven asesinada, la profesora Galina Nikitenko, habló con las autoridades y describió quién y cómo era Tatiana. Su hija estudió para directora artística en el Instituto de Cultura y desde 1983 trabajaba en el Palacio de Cultura Gagarin como directora de un estudio de teatro. Pero en 1989, por desacuerdos internos, Tatiana fue despedida. Luego trabajó como conserje y limpiadora de piscinas en el Estadio Spartak y, a principios de la década de 1990, dirigió clubes deportivos en las escuelas. A mediados de los años 90 trabajó en el conjunto de danza infantil de Arnold Reinig, pero luego Tatiana renunció porque llevaba 2 meses sin cobrar. En los últimos años padecía una enfermedad mental. Su madre notó que escondía documentos en el apartamento y hablaba con un interlocutor invisible. Los materiales de la causa penal dicen que las investigaciones sobre el asesinato de Nikitenko se reanudaron en junio de 2008, es decir, 6 años después del asesinato. Luego volvieron a verificar la huella digital del condón encontrado junto a su cuerpo. Se desconoce por qué lo hicieron exactamente en ese momento, pero la huella apuntaba a Tambasov. Solo admitió parcialmente su culpabilidad en el asesinato de la mujer. Dado que Nikitenko no se resistió ni gritó, no se puede concluir que realmente temiera por su vida, dijo Dmitri a los investigadores. Al final de su confesión, Tambasov escribió una petición. «Por favor, tengan en cuenta mi sincera confesión. Les pido que me aíslen de la sociedad, pero no de por vida. También les pido que me receten algún tipo de tratamiento, o mejor aún, que me inyecten algún tipo de fármaco que se inyecta a los pacientes psicóticos. Quiero vivir al menos como una persona relativamente normal y no como un pervertido y maníaco». Cuando las autoridades comenzaron a comprobar la participación de Tambasov en crímenes anteriores de mujeres, se reanudó la investigación sobre el asesinato de Yulia Shulenina, de 19 años, en una residencia de estudiantes en Motovilivka, en 2001. Como se desprende de los materiales del caso penal, Yulia se trasladó desde la localidad de Gremiachinsk para estudiar en el prestigioso Slavianov College. Del testimonio de la madre de Yulia se desprende que formaba parte de una familia numerosa, en la que Yulia era la hija mayor. Por desgracia, su padre murió en febrero de 2000, y Yulia ya no pudo pagar sus estudios en Slavianov College, y tuvo que trasladarse a la universidad pública, lo cual le sentó bastante mal. Cada vez con más frecuencia comenzó a llevar jóvenes extraños a su dormitorio en la ciudad universitaria, y uno de ellos fue Dmitri Tambasov, que confesó lo siguiente sobre el crimen. «Estaba en la plaza cerca del teatro y allí conocí a una chica. Bebimos cerveza y me invitó a su dormitorio en la universidad. Cuando su compañera de cuarto se fue, tuvimos relaciones sexuales consensuadas hasta que la obligué a tener sexo anal utilizando objetos extraños. Ella comenzó a resistirse. La agarré por el cuello para reprimir la resistencia. Cuando estuve satisfecho me levanté, me vestí, le puse una manta por encima y ella no se movía. Luego me fui de la habitación». Tras la confesión, se reanudó el caso que estaba archivado. 7 años más tarde, una testigo, compañera de cuarto de Yulia, en una rueda de reconocimiento a través de un cristal, identificó a Tambasov entre un grupo de personas. Durante la investigación, la madre de Tambasov habló de él. Dmitri es el mediano de sus 3 hijos y siempre fue un mal estudiante. Siendo adolescente fue condenado por robo y agresión. Después sirvió en la flota naval en Severomorsk.
Allí necesitó unas curas y acabó en el hospital, donde un médico militar lo convenció de tener relaciones sexuales. El propio Tambasov habló de este episodio durante el interrogatorio. Terminé en la enfermería. El jefe del servicio médico me daba alcohol y me acosaba todas las noches después de apagar las luces. Tras este suceso, Tambasov tuvo que ser internado en una sala psiquiátrica e intentó suicidarse. Como resultado, fue comisionado. Recibió una exención del servicio militar por razones de salud. La madre de Tambasov dijo que su hijo crecía nervioso desde pequeño y necesitaba atención constante. No se apartó de mi lado. Cuando era niño tenía terrores nocturnos y saltaba de la cama. El médico dijo que le diera valeriana. Mi tercera hija está discapacitada, así que le presté poca atención y no lo visité cuando le internaron en un centro psiquiátrico. Allí se golpeó varias veces la cabeza contra las paredes, contra la cama de hierro, e intentó suicidarse. Se lastimó a sí mismo. Todo esto sucedió sin yo haber hecho nada para evitarlo. Cuando mi hijo fue comisionado en el ejército, el psiquiatra que lo atendió le dijo: «Si hay otro brote, te encerraremos en un hospital psiquiátrico». Como se desprende del testimonio de la madre de Tambasov, su hijo se formó como panadero después de la escuela. Trabajó como vigilante en una fábrica, como cargador y como guardia de seguridad en discotecas. A menudo iba a clubes de informática y soñaba con ejercer una profesión prestigiosa. Uno de los amigos de Tambasov, Andrei, dijo durante la investigación que, cuando estaban juntos, tenían un pasatiempo extraño. A veces se estrangulaban entre sí para obtener placer. Otro amigo de Dmitri dijo que mostraba tendencias masoquistas. Un día una chica escribió su nombre en su cuerpo con un cristal y le gustó. Una examante de Tambasov dijo que le gustaban las mujeres mayores. Yo ya tenía hijos y la madre de Dima decía que no éramos pareja. Dima quería casarse conmigo y adoptar niños, pero decidí romper la relación. A Dmitri le sentó muy mal esta ruptura e intentó suicidarse. Dima es una de esas personas a las que llaman muy persistentes. Es más fácil darle algo que explicarle por qué no. Cuando estaba ebrio, Tambasov podía grabar símbolos en sus manos con una cuchilla. Le gustaba el dolor. Otra examante de Tambasov, también mayor que él, dijo que conocía a Dmitri por casualidad de la calle. Él empezó a interesarse por mí hasta que llegamos al punto de tener relaciones sexuales. Dima tiene mucha confianza en sí mismo. Se quiere mucho a sí mismo. Pero al menos conmigo se portó como un caballero. No me ofendió ni fue cruel. La causa penal contiene testimonios de los compañeros de celda de Tambasov. Le dijo a uno que había estrangulado y matado a una niña en un albergue en Motovilica. Este fue el primer caso porque me contó más sobre ello, dijo el compañero de celda durante el interrogatorio. Tenía mucho miedo de que lo condenaran a cadena perpetua por todo esto y estaba pensando en cómo asegurarse de que lo declararan loco. Otro compañero de celda dijo durante la investigación que Tambasov tenía mucho miedo de quedarse solo en prisión sin apoyo familiar. Habló de 4 asesinatos pero confesó 3, dijo el compañero de celda. Cuando le preguntaron por qué mató, dijo que su cabeza no estaba bien. También habló sobre el asesinato de una chica, pero no admite este asesinato en particular porque cree que la policía no tiene pruebas. Fríamente analizó si había dejado algún rastro. También tenía miedo de la reacción de sus padres. Dijo que no quería ser abandonado por sus padres, quienes se oponían a que confesara. A veces admite sus crímenes y otras no, para no disgustar a sus padres. Espera ir al hospital psiquiátrico, pero temporalmente, para no quedarse allí por el resto de sus días. Está obsesionado con el sexo. Les pedía constantemente a sus compañeros de celda revistas y fotografías eróticas. Simplemente no podía vivir sin ellas. Durante la investigación, Tambasov cambió repentinamente su declaración. «Renuncio a todos los testimonios anteriores ya que no cometí los delitos sobre los que testifiqué», dijo Dmitri a los investigadores. Durante los repetidos interrogatorios, afirmó que estaba bajo presión. El investigador jefe le preguntó ¿de quién conoció los detalles de los crímenes sobre los cuales testificó? A lo que Tambasov contestó «No lo sé, de algunos empleados que no se presentaron ante mí. No diré quiénes son. Me amenazaron y me dijeron qué decir». En respuesta a la observación de que solo el participante en el crimen podía conocer tales detalles y también que el condón utilizado en la violación de Tatiana Nikitenko llevaba sus huellas dactilares, Tambasov finalmente se refirió al artículo 51 de la Constitución de la Federación Rusa y se negó a testificar contra sí mismo. Durante el interrogatorio sobre el asesinato de Tatiana Mekanoshina, Tambasov aclaró que, en el momento del sexo, todo era voluntario y sin violencia alguna. No recuerdo qué pasó exactamente después, pero cuando desperté vi que estaba acostado junto a esta chica y ella no se movía. No reaccionaba a nada y no mostraba signos de vida. Me asusté porque no entendía qué había pasado exactamente. Me di cuenta de que estaba muerta, pero no sé por qué ni cómo ocurrió su muerte.
Me asusté y no sabía qué hacer, así que cubrí a la chica con una manta y salí corriendo. Más tarde, durante un experimento de investigación, el propio Tambasov mostró el lugar en el terraplén y describió las circunstancias del asesinato de Mekonyshina. Después de que Tambasov dijera que estaba bajo presión, los detectives del punto de tránsito de Solikamsk, donde se encontraba el asesino durante su traslado a Perm, fueron llamados para ser interrogados. Él mismo pidió una reunión. El motivo de la comparecencia fue la llegada de un investigador de la fiscalía, quien le informó sobre la huella dactilar, explicó un detective. Tambasov dijo que lo pensaría. Le pregunté si había más episodios. Dijo, sí, pero tiene miedo de la cadena perpetua. Me habló de 2 casos más de asesinatos y violaciones en un albergue en Motovilika y no lejos de la editorial del periódico Zvezda. Pidió que no lo pusieran solo en una celda, ya que podría suicidarse. Durante el interrogatorio, Tambasov dijo que el mundo que lo rodeaba le parecía irreal. Todo lo que pasa no parece que me pase a mí, pero un examen psiquiátrico forense demostró que estaba cuerdo. El examen de un terapeuta sexual dice que Tambasov se considera talentoso, amable y sexy. Se corta para calmarse. Tiende a justificarse como una coincidencia desfavorable de circunstancias. Durante un examen psiquiátrico, Tambasov recordó a Chikatilo, un maníaco en serie, y a otros que fueron declarados injustamente cuerdos. Dijo sobre sí mismo que se encontraba en un estado particularmente doloroso, que tenía rupturas de memoria y que él mismo bloqueaba su memoria. Del testimonio de su madre se desprende que reaccionó siempre muy bruscamente a las prohibiciones, se golpeaba la cabeza contra la pared y además a los 15 años tuvo contacto sexual con un familiar de su misma edad. El examen dice que Tambasov tiene un trastorno mixto de personalidad y desviaciones sexuales, intolerancia, alta autoestima, ingenio, primitividad de experiencias, sed de reconocimiento, engaño, cinismo, autoafirmación a expensas del sufrimiento físico y moral, caracterizado por la promiscuidad sexual, manifestación de sadismo agresivo, intolerancia a las prohibiciones, susceptibilidad, falta de moderación en la realización de las pulsiones, abuso de alcohol con comportamiento psicopático en estado de ebriedad, la ausencia de un estereotipo natural satisfactorio de las relaciones sexuales y manifestaciones sexuales anormales de sadismo agresivo, tiene rasgos de inmadurez emocional, hábito de complacer sus deseos y satisfacción momentánea de necesidades viles, pasión por el tormento, falta de motivos restrictivos, retraso en el desarrollo psicosexual y trastornos de la preferencia sexual en forma de sadismo. Además, está desinhibido en la mentira. Por él, lo que dice en este momento es verdad. Es capaz de cautivar a los demás con la originalidad de sus acciones y pensamientos. Del certificado de la unidad militar se desprende que Tambasov tiene trastornos emocionales y volitivos. Se lesionó y se le dio un pronóstico desfavorable para el servicio. No pudo adaptarse a la unidad porque tenía un trastorno transitorio de la personalidad adquirido durante el servicio militar. El examen psiquiátrico concluyó que Tambasov tiene un trastorno de personalidad emocionalmente inestable, pero está cuerdo, y que cometió los delitos sin ningún trastorno mental temporal. Sus acciones no eran actos absurdos y sin motivo. No mostraba signos de psicosis. Era consciente del peligro social de sus acciones y podía dirigirlas. Todos los delitos de los que se acusa a Dmitri son idénticos. El 30 de julio de 2009, el Tribunal Regional, con la participación de un jurado, dictó una nueva sentencia para Tambasov: cadena perpetua. Fue declarado culpable en virtud de los artículos violación con resultado de infección de la víctima con una enfermedad venérea, actos violentos de naturaleza sexual y asesinato. En el juicio pidió clemencia, pero rechazó la última palabra y añadió: «No tengo nada que decir». En 2010, Dmitri presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y logró la abolición de su cadena perpetua. En su denuncia, Tambasov escribió que la fiscal del Estado influyó en el jurado con sus comentarios sobre su condena anterior. Según él, el tribunal se negó a permitirle interrogar a más testigos y también señaló violaciones en su identificación por parte de los testigos. Además, calificó de violación el hecho de que al dictar sentencia no se tuvo en cuenta su confesión, no se tuvo en cuenta su corta edad y el tribunal también se refirió a su anterior delito similar como base para sacar una conclusión sobre la actitud social hacia la comisión de delitos. Tambasov también habló sobre sus características desde la prisión y su comportamiento positivo, citando como un hecho su traslado a una colonia debido a que tomó el camino de la corrección. Creía que todas las pruebas se derivaban de su confesión. En consecuencia, tras examinar la denuncia, el Tribunal Supremo explicó que durante la investigación se realizaron los controles adecuados de todas las confesiones y se tomaron decisiones judiciales. Al mismo tiempo, varias confesiones no fueron confirmadas y se negó la apertura de una causa penal contra ellas.
Los argumentos de Dmitry sobre la ilegalidad de las comparecencias se recibieron un año después de que se pronunciara el veredicto, sin especificar las personas que influyeron en Tambasov, así como sin lugar ni tiempo. Sin embargo, el Tribunal Supremo sustituyó la cadena perpetua por 25 años en una colonia de máxima seguridad. Según la ley, la sentencia debe indicar qué circunstancias que influyen en el grado y la naturaleza de la responsabilidad del acusado fueron probadas durante el juicio, dice la decisión del Tribunal Supremo. La prisión perpetua solo podrá aplicarse cuando la necesidad de su designación se deba a circunstancias especiales agravantes y peligro excepcional para la sociedad. En la sentencia, la decisión no se justifica por tales circunstancias. El tribunal no tuvo en cuenta las características de Tambasov cuando fue trasladado a una colonia penitenciaria debido a su comportamiento correcto y al hecho de que había tomado el camino de la reforma. El argumento del tribunal de que Tambasov cometió posteriormente un delito violento similar por el que fue condenado también es infundado, lo que da al tribunal motivos para sacar una conclusión sobre la actitud social del acusado hacia la comisión de delitos. Esto es de naturaleza presuntiva y no cumple con los artículos 61 y 63 del Código Penal de la Federación de Rusia sobre la inadmisibilidad de tener en cuenta las mismas circunstancias dos veces, por lo que está sujeto a exclusión del veredicto. En agosto de 2022, Dmitry Tambasov tuvo derecho a solicitar la libertad condicional. Como explicó a una cadena de televisión rusa, la abogada de Perm, Anastasia Sardakova, cuando se comete un delito particularmente grave, se puede obtener la libertad condicional después de cumplir 3/4 partes de la condena. Si se imponen 25 años y el periodo de cumplimiento de la pena comenzó en 2002-2003, dado que también se tiene en cuenta el periodo en el centro de prisión preventiva, se puede solicitar la libertad condicional después de 18 años y 9 meses, es decir, en 2021 o 2022. Sin embargo, en octubre del mismo año, el Tribunal Regional de Perm rechazó su petición. El final de todo el periodo llegará en 2027-2028 y hasta ese momento tiene derecho a solicitar la libertad condicional cada 6 meses. Una fuente del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia informó que Tambasov todavía cumple su condena en una colonia en el pueblo de Sirokovsky. Oficialmente, el Servicio de Inteligencia se negó a responder a la pregunta de si Tambasov solicitó la libertad condicional. La siguiente respuesta vino de la oficina. El condenado Tambasov, en su declaración escrita, se opone categóricamente al suministro de sus datos personales, incluidos materiales de caracterización, condiciones formales de libertad condicional y conmutación de la pena, así como materiales sobre cuestiones de su consideración. La madre de la asesinada Tatiana Nikitenko, Galina Nikolaevna, dijo a un medio de comunicación ruso que, en los años posteriores al veredicto, Tambasov nunca pagó el reclamo de 1 millón de rublos. Nosotras, las 3 madres de las niñas asesinadas, intentamos apelar y escribimos un recurso de apelación ante la Corte Suprema, pero su sentencia fue reducida. Creo que ya no es una persona, dice Galina Nikitenko. Si una persona se comporta peor que un animal, ni siquiera debería estar en un zoológico. No sé qué hay detrás de este tipo. En el juicio no pudo conectar 2 palabras. Ni siquiera nos pidió perdón. ¿Liberar a un criminal empedernido que se hizo a sí mismo? Él es como un tigre. Si prueba la carne humana, ataca a cualquier persona. Recuerdo cómo se comportó en el tribunal durante su última palabra. Murmuró algo y el abogado le tradujo que se niega a decir la última palabra. Dedicó 2 días a preparar esta última frase. Estando en prisión, Tambasov se casó, pero fue caracterizado negativamente por la administración de la colonia penal. A finales de 2022, la administración de la colonia emitió un certificado que indicaba que Tambasov solo había encontrado trabajo en la colonia penal en 2020, trabajando como cortador de pan, ordenanza y carpintero. Durante sus años en prisión, fue sometido repetidamente a sanciones disciplinarias y periódicamente fue puesto en régimen de aislamiento. En total, a diciembre de 2022, Tambasov tuvo 26 sanciones disciplinarias y 13 incentivos durante los 12 años que pasó en la colonia penal. Durante su estancia en prisión se le registró preventivamente por ser propenso a fugas, suicidios y autolesiones, así como a cometer delitos sexuales. En abril de 2024 apareció información de que varios convictos en IK-12, incluido Dmitry Tambasov, habían firmado un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia y fueron enviados a participar en la invasión rusa de Ucrania. Pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no confirmaron esta información, afirmando que Tambasov estaba en la colonia penal y continuaba cumpliendo la sentencia penal que le asignó el tribunal. La fecha de liberación de Dmitry Tambasov está fijada para el verano de 2028. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo,
compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror.